Hola niños, ¿cómo están? A ver, ¿qué fue eso? Enciendan un ratito. Gracias Camilo por encender la cámara. Gracias Benjamín. profe. Agustín, eso, súper. Un ratito nomás, pues sí, un ratito para que nos veamos. Gabriel, Hola, profe, ¿cómo que está? el mono que tenía ahí es harto feo. Hola, Buenos profe. días, Donaldo. Ya, pues Gabriel, Hola. para verte, para conocerte, Prenda porque al tiro la cámara, profe. ya ni me acuerdo cómo son. Ya niños, hoy día estamos con la segunda clase de recuperación, así que vamos a compartir inmediatamente pantalla. Bueno, hay muchos que digamos, yo pensé que iban a estar, que iban a haber más, y eso que esperamos unos minutos. Ya chiquillos, vamos a continuar, estamos hablando del núcleo, seguimos, y aquí vienen unas actividades también. Recuerden, si tienen ruido en su casa, deben silenciarse, ¿ya? Si hay mucho ruido, acordarse de silenciarse, ¿ya? Cesarino, estoy grabando por si acaso, ¿va? Estoy grabando yo. Por si acá, por si acá. Ya niños, aquí voy a compartir bien el PPT. Ah. Quedó. Ya, ahí está. Ahí está, esta es la segunda parte. En el nombre del PPT aparece al principio. Bueno, esta es la segunda parte. En este caso yo le puse el núcleo y el material. Ya. Veamos entonces. El objetivo dice describir al núcleo en su estructura y función como la principal estructura de las células eucariotas. Salió medio redundante ahí. A ver, ¿tienen ruido en su casa? Por favor, silenciarse. Ya. Recordemos entonces, cosas que vimos ayer, habíamos visto antes también, ¿ya? Porque la memoria es frágil, más si uno no repasa, también se olvida. El núcleo es una estructura fundamental para las células eucariotas que presenta una gran organización. Veamos ahora. Entonces, características generales del núcleo, algunos aspectos que nosotros vimos, sus componentes y la función que tiene. Veamos características generales. ¿Quién está metiendo ruido con algún aparato, alguna cosa? Como que hace rodar. Ya está muteado, tranquila. Ah, pero si no, si la cosa es que la idea es no mutearlo, la idea es que solitos, porque son grandes, si hay ruido, ¿no es cierto? Se silencia o dejen de jugar. No, esa es la otra. ¿Ya? Bueno, entonces, características generales del núcleo, decíamos que presenta diferentes formas, se puede ubicar entre las células, su base y su superficie, lo vimos ayer, y dependiendo de la célula puede haber también más de un núcleo, ¿no es cierto? No son tantas las células que tienen varios núcleos, pero por ejemplo en el caso de las células musculares tienen varios núcleos, varios, ya. Los componentes del núcleo. A ver, ¿quién me recuerda cuáles eran los componentes del núcleo? El nucleolo. Ya, correcto. ¿Quién más? Espérame, profe. Camilo, ¿otro componente del núcleo? ¿No? Ignacia. El Jeremy dijo ribosomas. Sí podemos, recuerden, podemos encontrar ribosomas en el núcleo, pero no son componentes propiamente tal. ¿Por qué los encontramos? Porque ahí se forman y de ahí se van al citoplasma a cumplir su función. Recordemos eso. Ya. ¿Qué otro componente? Martín Baquedano. Oh. Martín. Entonces, Fernando Vázquez. ¿Ya cuál era la pregunta, profe? Componentes de... Ya, pues, Fernando. Componentes del núcleo, esa es la pregunta. Sí. Ay, no me sé ninguno. ¿Cuál? O sea, no es que no me sepa ni uno, es que no me acuerdo.
Me da pánico. Pánico, pánico, pánico. Pánico escénico. Profe. Ya, a ver. Cromosoma. Cromosoma, correcto. Ya, bueno, veamos acá. Veamos lo que aquí aparece. También se encuentra el material genético. Cromosoma, ADN. Entonces tenemos una membrana envolvente, el nucleoplasma, nucleolo, el material genético. Y recuerden que este material genético está conformado por el ADN y ese ADN, ¿no es cierto?, se asocia a proteínas y se formaba la cromatina y luego los cromosomas. Ahora, ¿qué función decíamos que tenía el núcleo? ¿Qué función tiene el núcleo? Daniel Cartes. ¿Qué función tiene? ¿Ninguna? ¿Cómo es posible? Bueno, el núcleo, ¿no es cierto? Primero almacena el material genético o la información genética. Dígame. Ya, Le controla. quería decir, pero dijo la respuesta, profe. Sí, controla la actividad celular. Y también controla la transmisión de las características hereditarias. O sea, recordemos que en el núcleo, como se encierra la información, esa información se va a traspasar, ¿no es cierto?, a las células hijas. Entonces, eso también está controlado de alguna manera por el núcleo. ¿Ya? Listo. Y bueno, este material genético en el fondo es el responsable de todas estas funciones, por eso coloqué esta gorda flecha para allá. ¿Ya? Bueno, el material genético nosotros habíamos visto, ¿no es cierto?, donde se almacenaba, como dijimos, el ADN. Ahora, ese ADN decíamos que era una molécula lineal, ¿ya? Es abierta. ¿A qué se refiere? Porque como es una molécula alargada, entonces es como un hilo, ¿no es cierto?, pero un hilo doble. Acuérdense ustedes, es, ¿no es cierto?, doble, la molécula de ADN. Ahora, eso es en las células eucariotas, porque en las procariotas igualmente es, ¿no es cierto?, también doble, pero es como un anillo. Es doble, pero, ¿no es cierto?, cerrado. Entonces, eso es aquí. Así es el ADN en eucariota. Abierto, lineal. Y así es el ADN, claro que el monito quedó harto feo, po. Así es el ADN, es como un anillo, es cerrado, el ADN de procariotas. No olvidar. ¿Ya? Bueno, aquí nosotros tenemos, vamos a borrar esto. Espérenme para que no quede ahí. ¿Ya? Ya. Bueno, entonces, este ADN entonces lineal o abierto. Y como decíamos, está estrechamente asociado a proteínas que eran las histonas. Y que en este mono se muestra entonces el ADN y aquí que se está asociando a estas proteínas llamadas histonas. Y se va enrollando, da una cierta cantidad de vueltas alrededor de estas histonas. ¿Ya? De esta manera, ¿no es cierto?, decíamos que esta molécula que es tan larga, y son varias, decíamos, en el núcleo de las células eucariotas, se acorte. Entonces, al enrollarse. Y yo les había pedido, y aquí alguno hizo el modelo, como se les solicitó ayer, alguno lo hizo, No. Yo no lo hice, profe. para que lo pudiese mostrar hoy día acá. Era tan costoso de hacer, era tan No. complicado de hacerlo. No, Acá pues, en mi casa sí, profe. No tenía los materiales. cordones, le sacaba los cordones a la zapatilla y lo podía hacer un ratito. En un rato. ¿Qué más podía utilizar? Sinceramente, A ver, la Yadira, ¿quién habló?
Podía usar La Yadira. distintos materiales y por un ratito, papel picado, así, hecho pelotita. Yo no tenía los materiales, profe. Pero si no tenía, usted buscaba materiales de desecho, sencillamente. Casi no tenemos 18, profe. Ah, ya, me dio pena, Esa, pobrecita. esa mañana recogieron toda la basura, profe. Ya. Bueno, niños, es súper importante que entiendan que todo esto nosotros lo podemos ver solamente a través de dibujos, imágenes, nada más. No lo podemos ver en vivo y en directo. Por lo tanto, si lo podemos modelizar, hacer un modelo para entenderlo, va a ser mucho más fácil. ¿Ya? Pero tiene que haber un esfuerzo de ustedes. Ayer nosotros ya no teníamos clase hace como 2 semanas y yo me di cuenta y que yo creo que ninguno, casi ninguno, había tomado cuaderno para ver qué cosas, ¿no es cierto? Qué cosas estábamos viendo. La compañera lo hizo, ya, veamos, a ver, lo tiene aquí, lo puede mostrar. Profesora, me da vergüenza. Pero a ver, veamos nomás, pues si no importa, yo le digo, a ver. Lo hice con pura plasticina. Ya, la plasticina que representa, ¿dónde está? Pero muéstrelo, pues si que no le dé vergüenza. No, pues da vergüenza, parece trabajo de niño primero. Sin vergüenza, ya, a ver, muestre. No, pucha, Ya, espéreme. ya, a ver. Más rápido, que avance el tiempo. No, profe, no Ya, pucha, se demoró un poquito. Ya, yo los animo a que lo hagan. ¿Listo? Entonces, sabemos que se forma, que se enrolla este ADN a las histonas para que este ADN se acorte. ¿Cómo se llamaba esto que se formaba? Este filamento que se forma o esta especie de hilo se llama cromatina. Y cuando la cromatina se sigue enrollando y se enrolla y se enrolla y se enrolla sobre sí ordenadamente, se formaban, ¿no es cierto?, los cromosomas. Y aquí tenemos una imagen que la idea era describir cada imagen, ¿no es cierto?, que aquí se presenta. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Miremos aquí, ahí está el ADN y esto que tiene de nombre H2, ¿Ya se H3, lo muestro? ya, rapidito, para que no, espérense, déjenme descompartir. Ahí, Momento, la verdad, profe. a ver, muéstrelo por favor. Espéreme, deje dar vuelta a la cámara. Acerca bien a la cámara. Ya, a ver. Ay, da vergüenza. Ya, a ver, ahí. Ah, mira, lo representó. ¿Y qué material usaste para Uso plasticina. plasticina? ¿La plasticina qué te representa? ¿Cómo que me representa? Sí, pues, ¿dónde? Todo es plasticina. Hiciste el ADN en plasticina, hiciste también la histona en plasticina, ¿sí? Sí. Ya, bueno, la idea era que tú usaras, o que cualquiera usara, algún cordón, algún hilo que representara el ADN y podías hacer pelotitas y esas pelotitas eran, ¿no es cierto?, las histonas y enrollabas el ADN para que entendieras que iba enrollado, que iba enrollado. Y todo eso que se te forma como un collar, así sería, ¿no es cierto?, la cromatina. Pero súper bien de todas maneras lo que has hecho, igual. Así que se agradece todo el Es un esfuerzo y la trabajo de tercero medio, preocupación. profe. Gracias. Ya, bueno, vamos ahí a... Listo, estábamos acá. Eso es lo que yo les decía, porque la compañera utilizó, todo lo hizo en plasticina. La idea era que ustedes hubiesen usado esto, el ADN hubiesen hecho, por ejemplo, pitilla. 2 hebritas de pitilla, eso y medio que lo enrollaban así, lo torcían entre ellas, y ese era el ADN. Y ese ADN lo enrollaban alrededor de, podían haber hecho pelotitas de plasticina, podían haber hecho pelotitas de papel,
O sea, aquí no necesitaban tener ningún material ni ir a comprar a ningún lado. Con material de la casa, cualquier material, lo podían Profe, hacer. no podemos salir a comprar ahora. Todo está cerrado. Por eso mismo, Agustín Velázquez, las tuyas son excusas. Listo. Ahí estaría entonces. Ahora, si ustedes se fijan, esto que se forma así, que son el ADN enrollado alrededor de la histona, tiene un nombre. Se llaman nucleosomas. ¿Cuántos nucleosomas se muestran en esta imagen? Eh, Eso es un nucleosoma. ¿Cuántos nucleosomas se muestran? Tiene 8. como 4, No. 7. perdón, 8. 1. Ese es un nucleosoma, ese es otro nucleosoma. ¿El nucleosoma qué es? Ah, Es el conjunto de las histonas con el ADN enrollado sobre ella. ¿es Todo toda la eso forma? sería nucleosoma, todo eso. Ah, Y ya. aquí sería cada una de estas pelotitas. Cada una de estas pelotitas equivale a eso. Buah, Esto es una microfotografía. parece un hilo de la Parece araña. un hilo. Esa es la cromatina. Ahora, esa cromatina va a tener partes mucho más enrolladas, pero un enrollamiento ordenado. Ahí está mostrado. Entonces la cromatina más enrollada. Y cuando la cromatina se enrolla mucho, mucho sobre sí, se acorta mucho y se vuelve un cuerpo más grueso y aparecen los cromosomas. Cromosoma. Mucho. Ahora, O sea, el cromosoma se crea cuando la cromita se dobla mucho. la cromatina se enrolla sobre sí. Se dice que Ah, se sobreenrolla o se condensa. Entonces, dice que hay un grado máximo de compactamiento. Está tan enrollado. A ver, antiguamente cuando uno tenía teléfono, el cable no es que está enrollado, es medio enrollado. sí, está enrollado. Y después uno lo usaba y se empezaba a enrollar, enrollar, y se Ajá, iba como cortando, se iba como sí, empaquetando. Bueno, sí, sí. así un poco le pasa ¿cómo se llama? A los Ya. cromosomas. Aquí tenemos que ordenar estas ideas. Entonces, van a leer y me van a decir, aquí hay un orden lógico que tienen estas ideas. ¿Cuál va primero? Son 6 ideas, están todas relacionadas, estas forman parte, ¿no es cierto?, de un par de párrafos. Entonces ustedes me van a decir, ¿con cuál comenzamos primero? El del ¿Ya? ADN. ¿Con cuál? Dígame el color. Aquí está, ese sería gris, vamos a decir amarillo, vamos a decir El celeste. gris del lado izquierdo, el que dice ADN, se asocia a las histonas. Ese es gris, ese es verde. Yo lo veo Es verde. gris. Ya. ¿Qué pasa con ese? ¿Qué pasaría con ese? Se supone que sería como el principio. El primero, ya. El primero dijeron, ya. ¿Cuál vendría después? Yo no he dicho si está bien o está mal. Estoy diciendo ya. ¿Cuál vendría después? ¿Qué, profe? ¿Qué dijo? ¿Cuál cartel viene después? ¿Cuál idea viene después? Aquí estamos ordenando ideas. ¿Qué viene después? Yo creo que después dice que en La esa rosadita. etapa. Oh, Ya, la Rosada dice la compañera, dice, el ADN se asocia, bla, 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 las células hijas tendrán la misma información genética que la célula madre, Yo digo la amarilla. amarillo, ya. Este va primero, este va después, porque aquí habla de la cromatina, cómo se origina la cromatina, y aquí me está diciendo que la cromatina puede presentar distintos grados de enrollamiento, ya. ¿Qué vendría después? Después del amarillo. El celeste. Ese, No, el. el de arriba. Ah, no, es este, No, el de más abajo. el azul. calipso, Sí, el calipso. calipso, calipso. Ah, Entonces, listo. número 1, número 2, número 3. ¿Cuál es el cuarto? ¿Cuál? 1, 2, Los 3. cromosomas Es el solo son celeste. visibles en la etapa de la división celular.
La célula, perdón, a ver, cromatina, espérenme, voy a poner el número, déjenme ponerle el número acá, que está, avanza el tiempo, entonces, ese es el número 1, después el número 2, después número 3. El número 3 dice, al dividirse la célula, se condensará la cromatina considerablemente formándose los cromosomas. ¿Ya? ¿Cuál De- vendría? ¿Es El, gris? el cuarto El sería el gris. grid. El de arriba de todo. Sí, Este. ese. Sí, ¿Alguien dice otra cosa o están todos piensan que es ese? yo creo que estamos de acuerdo. Ya, Dijiste correcto. que gris. Número 4, ahí. Y número 5, Sería en la ¿El etapa en la clarito? que los cromosomas se repartirán entre las células. ese o ese, rosado o ¿Morado? azul. ¿El rosado primero? Yo digo el de Morado, yo abajo. creo que es morado. El de abajo. El de Ese, abajo. ese. Ahí. Es que esta cosa es touch, entonces es sensible. 5 y 6. Ahí está. Correcto, súper. Oh, Ese es el orden. Ese es el orden. bueno, Entonces, esto se logra leyendo y comprendiendo. ¿Ya? Esto es un ejercicio que nos sirve. Listo. Sigamos ahora. Bueno, y aquí miremos, ¿qué muestra la imagen? Observemos esta ese imagen, es esta y el esta. núcleo. Ya, correcto, es el núcleo. Ya, ¿qué más? Es como el interior del núcleo, las funciones que hace. Exacto, está mostrando el interior, está mostrando el nucleolo ahí, está mostrando, ¿qué más? Está mostrando los poros. La membrana con los poros, ya. ¿Y qué Sí, es lo que hay aquí? las cromosomas. Cromosomas. Ahora, ¿cómo se formaron los cromosomas? Cuando se enrollaba ¿cómo se dice? Espérame. Miremos acá. ¿Qué me está mostrando esto? No sé. ¿Qué me muestra esto? Cuando se enrolla mucho una histona se crea Ya, la entonces, cromosoma. la formación, aquí tenemos ADN. ¿Qué tenemos acá? ¿Cómo se llama esto? Por eso el signo de interrogación. ¿Qué nombre recibe? Uy, es un ¿Histonas? momento que había dicho. Estas son las histonas, lo que estaría en como café, anaranjado. Esas son las histonas. ¿Qué es lo que es? ¿Cómo se llama esto que se forma cuando el ADN se enrolla alrededor de la histona? ¿Cómo se llama? ARN. No, no hemos hablado del ARN aquí. Esto era Cromatina. cromatina. Esto sería la cromatina. Cuando el ADN se enrolla alrededor de las histonas, se forma la cromatina. Y luego, si la cromatina sigue enrollándose, 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 se forman los cromosomas. Entonces, aquí tendríamos primero cromatina y posteriormente cromosomas. ¿Cuándo pasaba esto? Cuando la célula, decíamos ayer, cuando la célula no se divide y está en una etapa que se llama de interfase, preparándose para la división, ¿ya? Cuando la célula se prepara para la división y hay solo cromatina, está trabajando para dividirse, entonces está en una etapa que se llama interfase. Me perdió el puntito aquí. Entonces, Esos poros. el núcleo estaría en interfase. Pero cuando ya se preparó para dividirse y se forman los cromosomas, que estaría acá, significa que ese núcleo se desaparece y comienza la otra etapa que se llama división celular. ¿Ya? Entonces, yo solo puedo encontrar cromatina cuando la célula está en esta etapa.
y puedo encontrar cromosomas cuando la célula está en división, nada más. Se terminó la división y la célula vuelve a una etapa que se llama interfase. Ya, preguntas. ¿Qué ocurre en la interfase? ¿Cómo? ¿Qué es lo que ocurre en la interfase? En la interfase la célula trabaja, se prepara para que la célula se pueda dividir. Y dentro de esa preparación está que se duplica el ADN y los cromosomas se ven duplicados. O sea, se duplica. Extraño. Ya. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál de estas secuencias es la correcta? ¿Cuál? ¿La 2? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? La 2. Ya. ¿Qué significa? Ya, me dijeron la 2. ¿Por qué la 2? Primero va el ADN, después las histonas, y cuando se enrollan mucho, perdón, se forma la cromatina y después se hace las perdón, profe, se me enredó la lengua. Los cromosomas. Se Eso. forman los cromosomas. Entonces, recordemos que el ADN se asocia a las histonas, que son proteínas, porque el ADN no está solo, sino que está asociado a estas proteínas y se forman estos filamentos que son más cortos, ¿no es cierto?, que son la cromatina. Luego la cromatina se empieza a sobreenrollar, se enrolla, se enrolla, se enrolla y da origen a estos cuerpos que sí se pueden ver y divisar más fácilmente, que son los cromosomas. Pero Ujú. esto pasa en una etapa que se llama interfase, una etapa de la célula. En cambio, yo tengo cromosomas cuando la célula está empezando a dividirse, ¿ya? Entonces, esto ocurre en etapas diferentes. ¿Listo? Súper. Preguntas. Preguntas. No, profe, yo por ahora no tengo. No tiene. ¿Y los demás pequeñuelos? Tampoco, profe. No, ninguna. Digamos entonces. ¡Ah! Más ideas. A ordenar otra vez las ideas. Aquí hay que leer un poquito más. ¿Cuál va primero? El ADN contiene las instrucciones A necesarias ver, para pero crear y mantener. calma. Ay, profe, no me pegue. Calma, que se le arranque la moto, porque hay que releer primero. Ok. Primero sería el azul. A ver. Ya, a ver, ¿con cuál empezaríamos la historia? Yo empezaría con el azul. Este. Sí, ese. Ya. El ADN es una molécula compleja que se encuentra en cada célula de nuestro cuerpo y que contiene las instrucciones necesarias para crear y mantener la vida. Ya. Los demás, ¿qué dicen? Jeremy Albornoz dijo que empezaría con el amarillo y luego con el azul. Lo que pasa es que aquí sí podría comenzar con el, sí, podría ser. No, en este caso, aquí no influye mayormente que pudiésemos empezar con el amarillo. ¿Ya? Ya, podría ser que empezáramos con este, correcto. ¿Y después con cuál seguiríamos entonces, Jeremy? Dijo que sería con el azul. Ya, el azul, bien. ¿Y después del azul? Yo diría de que sería con el verde. Yo diría con el Los gris. demás, gris, dice. Dice acá los cromosomas. No, Es, el otro gris. No, ¿Cuál no, gris? el otro. Se refiere al verde. El verde. Este y ese. Ese, perdón. Uno, uno, dos, después ese, tres, y ahí después de ese,
Después sería el rosado. Ya. Ahora, por otro lado, podría ser, pero podríamos también pasar de acá a acá. Y de ahí acá. ¿Ya? Porque aquí me está diciendo, entonces sería S, puede ser ahí, podemos saltar acá, acá. ¿Y de aquí a dónde me podría ir? Al celeste, Y después de ahí, al morado. acá. Para... ¿Sí? Ahora, este también yo lo podría colocar, la verdad es que aquí podría modificar un poco porque a continuación de porque dice que cada organismo contiene un número de cromosomas diferente y aquí me da el ejemplo. Por lo tanto, este tiene que venir al tiro después de este. ¿Ya? Entonces yo puedo poner S, 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 S y S, por ejemplo. ¿Ya? ¿Listo? Ya. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, dentro de la molécula de ADN, nosotros encontramos regiones, ¿no es cierto?, que se denominan genes. ¿Ya? O sea, si yo quiero observar acá, a lo largo de todo el ADN están, o sea, pedazos de ADN son los genes. Entonces, pensemos que este ADN se va a enrollar y se va a formar los cromosomas. Por lo tanto, ¿dónde puedo localizar yo a los genes en los cromosomas? ¿Ya? Por las Entonces, líneas. lo que pasa es que el hombre, desde hace ya unas décadas, ha logrado estudiar el ADN de distintas especies, ¿no es cierto? Y ha logrado lo que se llama mapear los cromosomas y determinar la ubicación de los cromosomas. Y le ponen nombre, entonces dice el cromosoma 582, estamos inventando, ¿ya? Se ubica en el cromosoma tanto, perdón, el gen 522, estoy inventando, el gen 522 se ubica en el cromosoma tanto, porque los cromosomas también están enumerados, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, se ubica en el brazo superior, bla, bla, bla. Entonces, se sabe que los genes tienen una ubicación determinada en el cromosoma y por lo tanto en el ADN, ¿ya? Entonces, esto es lo que me está mostrando, ¿no es cierto?, de que los genes son parte del ADN, ¿ya? Y los puedo encontrar específicamente entonces en los Profe, cromosomas. Dígame, ¿a qué se refiere las manchas? esto. Sí, las manchas, esas manchas. ¿A dónde están localizados los genes específicos? Me parece. Esas bandas. Ahora, se supone que cada pedacito de ADN, que es un gen, ahora tiene un comienzo, tiene un fin, no son todos iguales, tienen distintas secuencias de átomos. Los genes, ojo con eso, ya el hombre los viene estudiando desde hace harto tiempo, son responsables de que obviamente tienen información y de que a partir de esa información se formen proteínas. O sea, supongamos que aquí yo tengo el gen 1, a partir del gen 1 se va a formar una proteína que le voy a llamar proteína 1. Del gen 2 se va a formar la proteína 2, etc. ¿Ya? Ahora, estas proteínas son fundamentales dentro de los seres vivos, en las células. Tienen funciones. Por lo tanto, es sumamente importante que se fabriquen estas proteínas y que nosotros las vayamos renovando, porque constantemente se están fabricando. ¿Ya? Entonces, siempre nuestro organismo va a estar fabricando proteínas. ¿Por qué? Porque cumplen funciones en nuestro organismo, en la célula específicamente.
Ya. Bueno, y aquí yo hago una pregunta. ¿Cuántos genes presenta la especie humana? Nosotros tenemos miles de genes. ¿Serían 30.000 genes? Son alrededor, ¿no es cierto?, de 30.000 genes, 28.000 dicen. La verdad es que ha variado un poquitito la cantidad porque hace algunos años atrás se pensaban que eran como 100.000 genes. ¿Tantos? Sí. Y de Wow. ahí de a poco, en la medida que han ido creando nuevas herramientas, ¿no es cierto?, para estudiar estas moléculas, ¿ya? Han ido descubriendo que tenemos menos genes, ¿ya? Pero hay muchos genes de la especie humana que están, como les digo, identificados, localizados en qué cromosomas están y qué es lo que hacen. De hecho, se conoce, ¿no es cierto?, que hay muchos genes que son responsables de enfermedades. Tienen errores esos genes y son responsables de que aparezcan enfermedades. Bueno, ¿qué estudiamos hoy? Mencionamos los componentes del núcleo, que es el material genético, cómo se presenta el material genético, ¿no es cierto?, que es la cromatina, cómo se forman los cromosomas y, ¿no es cierto?, la relación que hay entre los cromosomas y los genes. Bueno, y aquí hay unas preguntitas que para variar no vamos a alcanzar a responder. Bueno, nos queda un minutín ya. ¿Cuál es la importancia del ADN? ¿Por qué es tan importante? Porque contiene el material genético. Ya, ¿y eso qué quiere decir en resumidas cuentas? Está loca mi pantalla. ¿Qué implicancia tiene que sea el material genético ¿Qué, o profe? información? Porque yo pregunto, ¿cuál es la importancia del ADN? Me dice, porque ahí está el material genético, ya. ¿Y qué importancia tiene eso? ¿Qué implica eso? En final de cuentas, ¿a qué se refiere el material genético? El material genético concentra, guarda, contiene las características de las células y por lo tanto de los individuos. O sea, en el ADN, de alguna manera, está codificada la información de cada una de nuestras células. ¿Ya? Ahora, cada célula tiene los mismos cromosomas y el mismo ADN. ¿Ya? Luego dice, ¿por qué debe el ADN asociarse a la histona? ¿Por qué? ¿Cuál era la necesidad? ¿Por qué debe hacerlo? ¿Qué debe hacer que asociarse a las histonas? Sí. Era para formar la cromatina. Ya, ¿por qué es necesario que se forme la cromatina? Aquí hay dos Para causas. poder crear la cromosoma, Ya, pero ¿y por qué? porque se enrollan mucho. ¿Pero para qué? Pues, ¿por qué? Ya, lo primero es que se necesita que se forme, ¿no es cierto? Primero tiene que caber todo el ADN en el núcleo y una forma de que quepa es que se enrolla alrededor de la histona, se acorta. Eso es lo primero. Y segundo, ¿no es cierto? Al asociarse a la histona, se forma la cromatina y posteriormente los cromosomas y así se puede repartir en partes iguales el material genético en las células hijas, cuando se dividen las células. Listo, ya. Tarea. Estudiar lo visto en las clases anteriores, ponerse al día con las tareas dadas antes y leer el apunte que se les envió, por favor. Mañana tenemos la clase, la última clase recuperativa y ahí quedamos más o menos al día. ¿Listo? Ya, Por profe. favor, tomen en cuenta eso. Ya se les envió el apunte, así que léanlo. Hola, ¿Ya? punto. Se mandó a través del profesor jefe. A ver. ¿Sí? Búsquenlo, por favor. Se mandó a través de WhatsApp. ¿Ya? Listo, niños.